Triumphant, O come ye to Bethlehem. Demoras a la palabra del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él. Sí, yo lo he visto, y declaro que este es el elegido de Dios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la palabra de Dios hoy está dominada por San Juan, los escritos de San Juan, el apóstol y el evangelista. En la lectura del Evangelio lo tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, 29 al 34, presentado Jesucristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, totalmente poseído por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esa palabra de Dios para estos días? Lo vamos a aplicar en términos del nuevo año y de nuestra disposición a abrir las puertas hacia lo nuevo que se presenta. Y la primera lectura también la vamos a tomar, hermanos y hermanas, de la primera carta de San Juan en el capítulo 2, versículos 29 hasta el capítulo 3, versículo 6. Ahí Juan nos recuerda que somos hijos de Dios y al ser hijos de Dios debemos comportarnos como tal. ¿Qué vamos a sacar hoy, hermanos y hermanas? Pues lo que tenemos es, y escucha la idea fuerza de hoy, para ayudarnos a comenzar este año con bendición de parte de Dios. Vamos a buscar mayor espacio para Jesús en nuestra vida este año, hermanos y hermanas. Vamos a hacer todo lo posible por desarrollar más espacio, por tener más espacio para Jesús en nuestra vida. Esa idea fuerza nos debe gobernar durante la lectura y durante la meditación de la palabra de Dios hoy. Vamos a enfocarnos en meditar la palabra de Dios hoy, como hemos dicho desde el principio, en términos del nuevo año, en términos, hermanos y hermanas, de una motivación, de un porqué que nos va a llenar la vida hacia un nuevo comienzo. Esa palabra del Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, de San Juan, para nosotros es importante reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios en el señalamiento por parte de Juan el Bautista. El bautismo del Señor es en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto del Espíritu Santo y de un bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo es la energía de Dios, si lo queremos poner desde ese punto de vista, ¿no? La energía de Dios, hermanos y hermanas, que está presente y es para aquellos que están abiertos a la verdad. Y fíjate cómo vamos entendiendo esto. Estoy bautizado, tengo Espíritu Santo por bautismo y por confirmación, y tengo una energía de Dios, la energía que necesito en el año nuevo. Ya está en ti si estás bautizado y si estás confirmado. Tú tienes esa energía en el nombre de Dios. Actívala. Tienes que llenarte de esa energía del Espíritu de Dios. Y si la tienes, hermanos y hermanas, y si está funcionando o si no está funcionando, bueno, pues hora de ponerla a funcionar. Está en ti porque estás abierto a la verdad. Tiene que haber una disposición siempre a la verdad en el comienzo del nuevo año y para poner en marcha lo que queremos poner en marcha y encontrarnos con toda la bendición que está preparada para nosotros. Ese Espíritu Santo, hermanos y hermanas, va a actuar en nuestras vidas en una forma particular. Y la forma particular en la que va a actuar, pues va a depender de si yo estoy casado, si yo estoy soltero, si yo soy esposo, si yo soy esposa, si yo soy madre, si yo soy padre, si yo soy hijo, si yo soy hermano, si soy sacerdote, si soy monja.
El Espíritu Santo brega particularmente con esa energía en cada uno de nosotros porque cada cual tiene necesidades distintas, cada cual tiene situaciones particulares, únicas, que no son igual que los demás. Así que tú no puedes esperar que lo mismo que le pasó a fulano me pase a mí, porque aquel recibe más bendición que yo y yo no recibo tanta bendición. Pues mire, a lo mejor aquel tiene más necesidad que yo de la bendición de Dios y a lo mejor yo no necesito tanta bendición en este momento. Eso hay que medirlo, hermanos y hermanas, de esa forma. Importante que el que haya recibido dones, hermanos y hermanas, del Espíritu Santo, bautismo y confirmación nos complementan a mí y a ti la gracia del Espíritu Santo. Pero si has recibido los dones del Espíritu Santo en el nombre de Dios, precisamente esos dones son para que haya mayor espacio de Jesús en mi vida. Espíritu Santo, para que haya mayor espacio de Jesús en mi vida. Y ese es el enfoque este año, hermanos y hermanas. Si te puedes determinar, yo te recomiendo que te determines a buscar más espacio. Para que haya más espacio en Jesús en mi vida, pasa como cualquier cosa. Porque si tú compras algo en tu casa y ya tu casa está llena, a lo mejor para crearle espacio a lo nuevo que compraste vas a tener que sacar otras cosas que ya no necesitas, o que están fuera de uso, o que son innecesarias, o que están caducas o viejas. Y habrá que limpiar y habrá que sacar. Esa misma dinámica es la que tú y yo tenemos que utilizar en todo nuevo comienzo como este nuevo año que será de bendición. Ponte en tu mente que para crearle mayor espacio a Jesús en mi vida, yo debo de buscar sacar cosas que realmente no necesito ya. La carta de Juan, hermanos y hermanas, compatible totalmente con lo que estamos trabajando hoy en meditación. Es el recordatorio de que somos hijos de Dios y tú y yo debemos comenzar un año recordando somos hijos de Dios y debemos comportarnos como tales. Somos hijos de Dios y debo comportarme como tal en este nuevo año. La bendición vendrá sobre tu vida de parte del Dios del cielo, hermanos y hermanas, si te reconoces y pones un énfasis grande en vivir como hijos de Dios y en comportarte como tal. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pues Juan nos los acuerda y nos los da a entender. El propósito de ser hijo de Dios y de comportarte como tal es para que lleguemos a ser semejantes a Dios, semejantes a Jesús. Tenemos que ser semejantes a Jesús, hacer lo que Jesús hace, vivir como Jesús vivió. Eso es importante en la vida. Entonces es uno de los primeros valores que tenemos ahí presente. Entonces recuerda esto. Como consecuencia de ser hijos de Dios, de comportarnos como tales, de que tenemos como meta llegar a ser semejantes a Dios, tú y yo, hermanos y hermanas, no podemos ambicionar de ninguna forma nada menos perfecto que esto en este año, o en tu nueva programación de vida, o en tus planes, o en tus proyectos, o en tus metas, o en tu misión. Acuérdate de eso, hermanos y hermanas. Jamás ambiciones nada menos perfecto que esto. Que ser semejante a Dios, que ser hijo de Dios y comportarte como tal. Eso no tiene cabida, hermanos y hermanas, en nuestro camino hacia la salvación. Y en segundo lugar, hoy Juan también nos recuerda imperativamente, hermanos y hermanas, volver a la casa del Padre siempre tiene que estar en nuestras metas. ¿Para qué deseo yo volver a la casa del Padre? Porque tenemos que responder a una gran pregunta como hijos de Dios. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Buena pregunta para contestar este año. Buena pregunta para saber a dónde Dios me quiere llevar. ¿Por qué Dios te eligió a ti? ¿Por qué Dios me eligió a mí? Esa pregunta, ¿tú la has contestado? Dios nos purifica, hermanos y hermanas, por el camino para que lleguemos a nuestro destino, para que lleguemos a nuestro propósito. Entonces tenemos que tener esto en mente. Si Dios me eligió a mí con un propósito, yo me considero indigno por el camino de la vida. Y en este año también Dios, hermanos y hermanas, va a hacer lo posible porque por irnos purificando, hermanos y hermanas, con el propósito de que alcances la meta espiritual que tú y yo tenemos en mente. Se trata
de compartir, hermanos y hermanas, todo lo que Dios es, nos recuerda Juan. Debemos alcanzar esa meta, compartir todo lo que Dios es. Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordia, Dios es perdón. Compartir todo eso que Dios nos tiene que ofrecer. Y los frutos, hermanos y hermanas, van a ser excelentes para nosotros. Los frutos vienen marcados porque no vamos a cometer pecado. Y el que comete pecado, rápido, conciencia, arrepentimiento, confesión, hacer la penitencia y poder subsanar, hermanos y hermanas, aquello que tal vez hemos dañado. Eso siempre tiene que estar en la mente de nosotros, nos recuerda Juan. Y no podemos de ninguna forma en este año negarnos a amar. Nunca debemos dejar de amar. ¿Por qué? Porque esa es una cualidad de Dios. Eso identifica a Dios, hermanos y hermanas. La pureza de Dios que no tiene pecado, dice Juan. El que Dios siempre está dispuesto a amar, pues yo tengo que ser igual que Él. Amar para perdonar también y sobre todo para seguir luchando. Dios sigue luchando, hermanos y hermanas. Dios sigue luchando en el plan de salvación. Dios sigue luchando por nosotros y espera nuestro arrepentimiento y nos da una oportunidad y no se cansa de estar detrás de nosotros en la búsqueda. O sea que esta palabra de Dios, hermanos y hermanas, tan importante, hoy nos da a entender todos estos valores que yo espero que tú hayas escuchado bien para que hagamos ese espacio necesario para nosotros poder recibir a un Jesús que necesita quedarse. Porque Cristo no viene por una temporada, Cristo no viene por un día, por un overnight, por una noche, por un fin de semana. Cristo viene para quedarse, para hospedarse, para hacer morada en nuestra vida. Y tu concepto en este año tiene que ser eso. Tengo que hospedarlo en mi casa, en mi ser, porque Él se va a quedar. Pero te voy a dar 8 consejos bíblicos, hermanos y hermanas, que te van a ayudar a abrir ese espacio. Hacer espacio para que Jesús esté con nosotros en nuestra vida. El primero, hermanos y hermanas, viene por parte de Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7. Y la recomendación primera para hacerle más espacio a Jesús es que tenemos que echar fuera la vieja levadura y purificarnos. Claro consejo de parte de San Pablo. Echar fuera la vieja levadura y purificarnos. Nuevo año, nueva vida, y si estamos dentro de ese proyecto, somos masa nueva. Figúrate como masa nueva. ¿Qué hace la masa? La levadura. La levadura es un hongo que fermenta, que hace crecer la masa. Y de aquello que era una pequeña bola de masa, de harina, hermanos y hermanas, de repente se deja en un tiempo y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Pero Pablo aquí nos da doble sintonía. Hay levadura buena y hay levadura mala. De hecho, nuestro Señor Jesucristo en muchos momentos en el Evangelio advirtió a sus discípulos: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. La levadura es lo que te hace crecer. De hecho, la levadura te puede hacer crecer en el bien y hasta en el mal. Entonces Pablo dice: date cuenta de la levadura que no sirve para el crecimiento, para lo bueno y que no te acerca a Dios. Y la levadura puede venir hasta de la misma persona, hermanos y hermanas. ¿Qué levadura estás tú dejando entrar en tu vida para que la masa de tu vida crezca? ¿Es levadura que es buena, que edifica? Estas son cosas tal vez viejas que estamos arrastrando. Hay amistades que son levadura mala, hermanos y hermanas. Hay lugares que son levadura mala. Hay pensamientos que son levadura mala. Hay lecturas que son levadura mala. Hay películas que son levadura mala. Hay muchas cosas que son levadura mala, hasta música y letra de música que es levadura mala. Podrías tú echar afuera la levadura vieja, purificarte y dejar que la levadura que viene por parte de los dones del Espíritu Santo crezca en ti, fermente la masa y que entonces seas el producto que Dios espera. Te toca a ti y me toca a mí. Siempre identificar esa levadura. Identifica dónde está la levadura vieja que tienes que dejar atrás en las amistades, en los acontecimientos de la vida, en las cosas que vemos y agarramos del mundo. Importante ese primer punto. En segundo lugar, hermanos y hermanas, nos viene un consejo de parte de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pedro nos advierte y nos dice, y lo vamos a utilizar ahora para el espacio que necesita Cristo en nuestras vidas: toma en serio los años que vivimos expuestos en el mundo, dice él.
cristiano, toma en serio los años que vives expuestos en el mundo. Y déjame decirte algo para abrirle ese espacio a Jesús en nuestras vidas. Tú y yo tenemos que saber que nosotros pasamos más tiempo en el mundo que en las cosas de Dios. Nosotros estamos más expuestos en el mundo porque nuestro teatro de la obra, nuestra arena de donde se juega el juego de la vida es afuera. Es afuera, es en la sociedad. Ahí es que nos movemos nosotros y existimos. Tal vez pasamos 1 hora en la misa, en el culto al Señor, un domingo. Y cuando tú sumas eso en el mes son 4 horas. De todas las horas que tiene un mes, pasé 4 horas con el Señor. Pasamos más tiempo fuera en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Tal vez tú perteneces a algún grupo apostólico y entonces tienes una visita extra. Tal vez tú vas a misa diaria y tienes más contacto con Dios. Pero aún así, de 1 hora que pasas en la misa diaria, de 1 hora que estás en el grupo apostólico, pues son 22 horas que estás fuera. O sea, aquí lo importante es ver que, hermanos y hermanas, estamos pasando más tiempo fuera que dentro. Y en ese sentido, es zona de riesgo. Es zona de riesgo para un cristiano pasar tanto tiempo fuera. Entonces, para pasar tanto tiempo afuera, tú tienes que estar revestido, hermanos y hermanas, con una fuerza extraordinaria para que de alguna forma tu exposición al mundo no te contamine. Tu exposición al mundo no sea capaz de desviarte. Entonces, esto es importantísimo para abrirle ese espacio a nuestro Señor Jesucristo. Mira el tiempo que pasas afuera y nunca salgas afuera, a no ser que estés verdaderamente listo para enfrentar esa batalla, que es batalla a veces de tinieblas, hermanos y hermanas, que es a veces batalla de anticristo, que es batalla de incrédulos, que es terreno de paganos y de cosas que no son de Dios. Entonces, revístete en el nombre de Dios en este año para poder hacer ese acercamiento y vivir en esas horas que vivimos en el mundo sin perder lo que somos, hijos de Dios, y que como tal debemos de comportarnos en donde estemos. Pedro sigue aconsejando, hermanos y hermanas, y tenemos otro punto muy importante por parte de Pedro en su carta primera, en el capítulo 2, en el versículo 25. Volver al pastor y guardián de nuestras almas, porque antes éramos ovejas descarriadas. Recuerda esto, hermanos y hermanas. Tal vez venimos de un pasado triste, de un pasado doloroso, y en el nombre de Cristo todo esto ha sido sanado, olvidado, perdonado. Se nos ha dado una oportunidad y vivimos con la gracia de Dios. Y si Cristo me limpió, me purificó y me dio una oportunidad el año pasado, no la pierdas. No vuelvas a esa vida, no te arrastres otra vez por ese fango, no te cubras la cara de esa miseria, hermanos y hermanas. O sea, vamos a ver que en todo momento, hermanos y hermanas, y en un nuevo año, tenemos que volver al pastor. El pastor lo que hace es llevar a verdes praderas, llevar a la sombra para que no te dé mucho sol, llevarte al oasis de agua para que puedas, ¿qué? Pues tomar agua. Y también es guardián porque te vela y te protege contra el ataque de aquellas bestias que están buscando tu propia muerte. Nunca olvidar que el espacio que tenemos que hacer en la vida es para reconocer a Jesucristo como pastor y como guardián de nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si una vez fuimos ovejas descarriadas, no puedes volver al camino de las ovejas descarriadas. Y no te escondas, hermanos y hermanas. Déjate encontrar. Ese punto de Pedro es importantísimo. No nos escondemos de Dios. No te escondas de Dios. Déjate encontrar por parte de Dios. Porque Cristo sale a buscar la oveja perdida. Se la echa en los hombros porque la encuentra un poquito asfixiada, un poquito sin caminar, dolida, ¿no? Gastada físicamente y espiritualmente. Déjate encontrar. No te escondas jamás de tu Dios. Importante, hermanos y hermanas. En cuarto lugar, hermanos y hermanas, tenemos palabra de sabiduría para un mayor espacio en nuestras vidas, para nuestro Señor Jesucristo, de Zacarías, capítulo 3, versículo 9. Dios cancela nuestra deuda este año. O ve este año como un júbilo, hermanos y hermanas. Ve este año un año jubilar en tu vida, un año de perdón. Dios cancela nuestra deuda. Y cuando hablamos de Dios cancelar nuestras deudas, hermanos y hermanas, para limpiar y hacer el espacio para Jesús en nuestra vida este año, acuérdate de las promesas que le has hecho a Dios. Acuérdate de tus obligaciones. Acuérdate de que
de tus deberes, hermanos y hermanas. Muchas cosas inconcluidas en nuestras vidas. Hay promesas que no se cumplieron, hermanos y hermanas. Dios cancela esas deudas por su infinito amor. A veces cuando estamos en situaciones desgraciadas, le prometemos un montón de cosas a Dios. Es que los cristianos decimos tantas cosas y en el momento de la prueba donde la vida se ve amenazada, nos arrodillamos y empezamos a prometerle un montón de cosas a Dios. Que voy a hacer esto, que desde ahora en adelante, ahora sí, oh Señor. Y esos compromisos y esas promesas Dios las escucha y Dios las atiende por tu desesperación, por la situación de pánico, de inquietud, ¿no? En que estás siendo amenazado. Y desde ahora en adelante, sí, Señor, me voy a confesar, voy a ir a misa con más frecuencia, tomaré la palabra de Dios, haré la caridad, amaré, perdonaré. ¿Cuántas promesas no le hemos hecho al Señor, hermanos y hermanas? A veces no nos damos cuenta, o que las dejamos incumplidas, o porque las olvidamos. Hay que saber, eso sí hay que limpiarlo, hermanos y hermanas, arregla la deuda, porque dice Zacarías que Dios va a cancelar tu deuda, o sea que Dios tiene la disposición. Recuérdale a Dios los momentos en que hice promesas y no los cumplí, los momentos en que dije muchas cosas que ahora no recuerdo. Señor, cancela nuestra deuda. El libro del Apocalipsis, en quinto lugar, hermanos y hermanas, también nos ofrece herramientas para poder abrirle espacio a Jesús en nuestra vida en este nuevo año. En el capítulo 5, en el versículo 6, ahí hay una palabra bien poderosa, hermanos y hermanas, una frase que dice: el Cordero está de pie. Juan vio al Cordero que estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. A pesar de haber sido sacrificado. Un nuevo año no se empieza con un Cristo muerto. Esto es resurrección, es un Cristo vivo. Abre el espacio para nuestro Señor Jesucristo en tu vida, sacando al Cristo muerto, entrando en el Cristo vivo. Nosotros no somos cristianos del Viernes Santo, hermanos y hermanas, por más glorioso que haya sido el Viernes Santo. Nosotros somos cristianos del domingo de resurrección, del tercer día. Esa es nuestra fe. Nosotros no nos quedamos con el Cristo muerto en el sepulcro el Viernes Santo. Nosotros dimos un paso más allá y tu vida, tu fe, tu experiencia tiene que ser la de un Cristo vivo. Cristo está resucitado de entre los muertos. Y vi, dice Juan, al Cordero que estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. Tú tienes que ver a un Cristo vivo, a pesar de que llevamos en una cadena a veces un Cristo crucificado, muerto y colgado de la cruz. Hermanos y hermanas, lo llevamos aquí, ¿por qué? Porque estamos de luto, porque Cristo murió y se nos acabó la esperanza. No, ya Pablo lo dice, vana hubiese sido nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos. Si tú llevas un crucifijo aquí en tu cadena para mostrarlo al mundo como un pin, ¿verdad? Es para recordar el sacrificio por el cual nuestros pecados fueron perdonados, porque este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y este sacrificio me dio a mí la oportunidad de la salvación. Pero no porque Cristo está muerto. Tú debes vivir en esa Pascua eterna, en la resurrección del Cristo vivo. Cristo está vivo, hermanos y hermanas. Tienes que transmitirle eso al mundo y vivirlo tú. Mi Cristo está vivo, mi Cristo es potente, mi Cristo actúa, mi Cristo está presente. En el nombre de Dios. Es importante ese Apocalipsis, hermanos y hermanas. En sexto lugar, Mateo también nos recomienda en el capítulo 8, versículo 17. Importante, y escucha esto bien, Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Fíjate los dos verbos, tomar y cargar, debilidades y enfermedades, que las tenemos, que las padecemos. Ese tomar y cargar, hermanos y hermanas, requiere de parte de nosotros. Para abrir ese espacio del que estamos hablando, de Jesucristo el Señor, no te olvides de esto. Jesús no puede tomar nada nuestro, ni cargar con nada nuestro, a no ser que se lo entreguemos. Por lo tanto, entrégale tu debilidad y entrégale tu enfermedad. Aquí está, Señor. Dios no puede tomar nada que tú no le des, porque Dios respeta tu libertad. Dios no obliga a nadie y Dios no le quita a nadie. Por lo tanto, haz un ejercicio este año, en el momento adecuado y en el momento preciso, de a través de algún tipo de oración, hermanos y hermanas, a través de algún tipo de acto de piedad,
a través de algún tipo de oración, hermanos y hermanas. Señor, te entrego mis debilidades, te entrego mi enfermedad, te entrego mi incredulidad, te entrego mi falta de lealtad, mi falta de perdón, mi falta de amor. Te la quiero entregar, porque Dios todo lo transforma, pero Él no puede tomar debilidades ni cargar con enfermedades, a no ser, hermanos y hermanas, que seamos capaces de que Él las recibas. O sea, tiene que haber el acto de recibir. Esto es un acto de fe bien grande, pero se da, practícalo y practícalo a diario y en el momento difícil que Dios se va a manifestar. Séptimo lugar, hermanos y hermanas, la recomendación viene por parte de Isaías, capítulo 11, versículo 2. El Espíritu Santo reposa en Jesucristo el Señor con sabiduría, con inteligencia, con prudencia y con valentía. Son unas virtudes y unos dones tremendos, hermanos y hermanas. Date cuenta, Cristo es sabio, Cristo es inteligente, Cristo es prudente, Cristo es valiente. Y eso, hermanos y hermanas, a mí lo que me da a interpretar es que Dios no improvisa y que Jesús no improvisa. No hay cosa peor que una persona improvisando. Y no me refiero a los que cantan que improvisan, no. Me refiero a los que no planifican, a los que no estudian, a los que no piensan las cosas, a los que se lanzan a la vida sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de plan, hermanos y hermanas, para que esto salga como sea. Si salió bien, salió bien. Si salió mal, pues salió mal. Dios no trabaja así, hermanos y hermanas. Esas son condiciones humanas bien malas. Tu Dios y mi Dios, Cristo, el Cordero de Dios, no improvisa. Por eso el Espíritu Santo le ha dado sabiduría, le ha dado inteligencia, le ha dado prudencia y le ha dado valentía. Dios no es un Dios que improvisa. Cuando Dios se mete en tu vida es porque tiene un plan, es porque tiene un proyecto, es porque va a obrar. Cuando dejas a Cristo entrar en tu vida es porque tiene un proyecto, es porque tiene un plan. No va a improvisar, es porque viene a rescate, es porque viene a bendecir, es porque viene a sanar, es porque viene a traer la solución. Entonces abre el espacio, limpia y déjalo entrar. No, Dios no está improvisando nada. Y no podemos ver a un Dios que está improvisando, así, arriesgándose a ver cómo sale esto. No, y menos con nosotros, que somos sus hijos. Qué importante ese punto, hermanos y hermanas, para abrirle espacio a nuestro Dios. Y en octavo lugar, hermanos y hermanas, también Isaías. Isaías capítulo 61, versículo 1. Hay buena noticia. Si eres humilde, hay buena noticia, porque hay corazones que van a ser sanados, los corazones que están heridos. Y va a haber un anuncio de liberación y los presos verán la luz. Importante, con el descenso del Espíritu Santo y Cristo poseído por el Espíritu Santo, Isaías nos dice a nosotros la predisposición que tenemos que tener. Este año requiere que seamos humildes, hermanos y hermanas, para recibir. Hay que ser humildes para recibir. Para que nuestros corazones que están heridos, que Cristo sabe que están heridos, porque estamos heridos porque somos seres humanos y vivimos bajo muchas situaciones de crisis, para que Él venga a actuar. Va a haber una noticia de liberación para tu vida, hermanos y hermanas, porque nos van a liberar de todo aquello que nos ata y nos impide ser lo que somos delante de Dios, que somos sus hijos. Y volver a ver la luz, como el preso que desea ver la luz, que habita en la mazmorra, encerrado en el calabozo, que no puede ver, verá la luz. Sí, ya cuando está más pronto a amanecer viene la luz, aunque la oscuridad sea fuerte, claro que sí. Pues esto, hermanos y hermanas, lo comparto contigo, un mayor espacio para Jesús en nuestra vida. Yo espero en Dios que nos sirva de bendición, que podamos ver lo que está por venir, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Alégrate en el nombre de Dios. Comienza este año, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, como se debe comenzar, totalmente llenos de energía, totalmente llenos de fe, abriendo espacio en el camino para que Jesús tenga un lugar para que nos acompañe, tenga un lugar para donde quedarse y se quede para siempre en nuestras vidas. Ponemos esto en práctica y yo también, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, y vamos a ser bendecidos por parte de nuestro Dios. Oremos.
esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén y amén. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.